Bien, ¿y usted? Bien, bien. Hoy vamos a comenzar con lo que es la tercera prueba, la segunda prueba. Eh, ¿Mañana tienes clase en el bloque C por casualidad? Mañana creo que no. Porque te voy a mostrar la prueba y después para que vayamos viendo. Te voy a mostrar ¿A la revisar la resolución. prueba? Sí, tu nota. Ya. ¿Ya? Sí. ¿Quieres que la suba después a la plataforma virtual la prueba corregida? Que diga. Ya, bueno. Ya, sí. ¿Dónde estás? Ahora vamos a entrar al cuarto módulo, ¿ya? Lo que es transferencia de masa por migración y difusión. Nosotros queremos solamente ver por difusión, pero vamos a ver la combinación de ambos. Ya. En este módulo vamos a ver la derivación de la ecuación de transferencia de masa general, la de migración, la migración y difusión junta, la mixta en un electrodo activo, balance de carga, la transferencia de masa y lo que ocurre durante la electrólisis. Por último, el efecto del electrolito en todo esto. Entonces, en esta sección discutiremos las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan la transferencia de masa, la transferencia de energía de corriente eléctrica por transferencia de masa y difusión. Estos se utilizarán con frecuencia en próximos módulos que vamos a ver y vamos a ver las ecuaciones para diferentes técnicas electroquímicas. Como se discutió anteriormente, la transferencia de masa en una solución se produce por la migración, la difusión y la convección, ¿ya? Ese flujo de corriente. Y la difusión y migración son el resultado de la gradiente de potencial eléctrico, acá tenemos, y la convección que resulta en un desequilibrio de las fuerzas de la solución, desequilibrio del potencial eléctrico, ¿ya? Considerando un elemento infinitesimal, como la figura que vamos a ver a continuación, se conecta en dos puntos, R y S, donde en cierta especie J, en el flujo de potencial de R hasta S, y la diferencia del potencial es una distancia de gradiente del potencial electroquímico. Y esto puede sugerir que hay una diferencia de concentración activa o no de especies, y un gradiente de concentración, o porque no hay suficiente campo eléctrico en la doble capa eléctrica. En general, se producirá un flujo de corriente denominado J, ese es el flujo de corriente, para aliviar cualquier diferencia de potencial eléctrico. Y como vemos, vamos a ver a continuación, el flujo de corriente es mol por segundo por centímetro cuadrado, ¿ya? Y es proporcional a la gradiente de concentración, ¿ya? De potencial químico. Entonces vamos a ver que la diferencia el flujo de corriente eléctrica es proporcional al gradiente de concentración o que es igual de esta forma, al gradiente de concentración. Nosotros vamos a ver el gradiente de concentración o esta V invertida, que es un operador vectorial. Para transferencia de masa lineal, tenemos que la gradiente es igual a la corriente por la integral de, la integral de x, donde y es un vector unitario a lo largo del eje x, ¿ya? Y x es la distancia entre la transferencia de masa en un espacio de
cartesiano, como lo podemos ver en la figura número 1. Por lo tanto, la gradiente de concentración tendrá que ver con la corriente eléctrica, el flujo de corriente eléctrica y la constante eléctrica. Esto visto desde los tres planos, X, Y y Z. ¿Ya? Y la constante de proporcionalidad, en la ecuación que vimos anteriormente, resulta que es igual a la concentración por la difusión dividido por RT, ¿ya? De la concentración del flujo de corriente eléctrica y de la difusión de la especie de flujo de corriente eléctrica, J. Por lo tanto, nosotros tenemos que el flujo de corriente eléctrica va a ser igual a menos a la concentración por la difusión de la especie de corriente eléctrica dividido por RT por la gradiente del potencial de la especie. Y si esto lo pasamos a lineal, queda de esta manera. Solamente cuando los vemos afectados desde el eje X. ¿Ya? Desde que la especie, vemos el campo eléctrico que hay, la doble camada solamente mira desde X. Y si el signo menos surge en ciertas ecuaciones del flujo, se opone a la dirección o aumento del potencial de gradiente electroquímico. Si además esta gradiente, la solución está en movimiento, de modo que la solución cambia continuamente la concentración de la especie y con respecto a la velocidad. Entonces se agrega un término adicional al flujo de esta ecuación, lo que es la convección. ¿Ya? Cuando hay un flujo cuando se agita la solución. ¿Ya? Es decir, que acá vemos todo lo que pasa con la difusión y con la convección hasta el momento, en forma de ecuación. Y para la transferencia lineal tenemos esto. Linealizamos la ecuación. También sabemos que la actividad iónica de la especie J es aproximadamente igual a la concentración de esta. Obtenemos la ecuación de Nernst-Planck, que se puede escribir como esta ecuación, donde tenemos que ver la difusión y la convección. Y con F podemos ver lo que es la migración. Entonces lo diferenciamos en estas tres, donde aquí tenemos que el flujo de corriente nos aporta tanto la difusión, la convección, lo que diga la migración y la convección. ¿Ya? Entonces con esta ecuación nosotros podemos demostrar que el flujo de corriente se ha influenciado por la difusión, convección y difusión, migración y convección, en este orden. ¿Ya? Ahí podemos ver lo que aproximando a un gradiente. ¿Ya? Por lo tanto, nos ocuparemos de los sistemas en los que no hay convección en este caso, es decir, vamos a obviar la convección y nos vamos a concentrar en migración y difusión. En condiciones de reposo, es decir, que vamos a ver la solución sin agitar y que destaca en gradientes de densidad y de velocidad de la solución. Es de cero. Y la ecuación de flujo general de la especie se convertirá en esto. Esta ecuación con la difusión y migración. ¿Ya? Nosotros lo discutimos la tercera unidad, en el tercer módulo. ¿Para qué nos servía la convección si nosotros queríamos solamente medir con difusión? ¿Para qué nosotros modificamos las ecuaciones para ver difusión y migración? Difusión y convección que diga. ¿De qué nos serviría tener esas dos variables como variables que uno puede manipular? ¿Por qué yo agregaría la convección a mis cálculos? ¿Qué me aportaría? ¿Te acuerdas? Mm, no sería como para ver una transferencia total.
En parte tienes razón, pero eso tiene que ver más que con la transferencia con la cinética. ¿Recuerdas? Que habían cinéticas más efectivas y menos efectivas, Sí, sí, sí me acuerdo. ¿ya? Entonces, con los estudios adicionando la convección, nosotros podríamos suponer o podríamos encontrar, por ejemplo, la reducción del oxígeno. Cuando tú reduces oxígeno, ¿a qué se puede reducir? A peróxido de hidrógeno o agua, ¿cierto? Sí, Entonces, yo como podría decir, no, si se redujo a peróxido de hidrógeno, no, si se redujo a agua. Si vemos la reducción más eficiente, es la reducción de oxígeno a agua, porque es vía 4 electrones, directo. En cambio, el de, el de oxígeno, la reducción de oxígeno a peróxido de hidrógeno es menos eficiente porque es de 2 electrones, ¿cierto? Tiene una, eh, tiene una menor energía de activación, es menos, es un catalizador menos efectivo, ¿cierto? sí, Si yo lo voy a peróxido de hidrógeno, pero yo controlando la ecuación, la velocidad de convección, yo puedo calcular lo que son los, la cinética de reacción. Puedo ver si es vía 2 o vía 4 electrones. Y también podríamos ver lo mismo parecido con las pendientes Stafford, pero como ya no son mucho para la producción de hidrógeno, ya que para la producción de esto de hidrógeno o de oxígeno, lo malo es que se forman burbujas, ¿cierto? Y si se forma una burbuja, perdemos eficiencia. Por lo tanto, hay que seguir agitando. Ya. Para la transferencia de masa, esto no es lineal, ¿ya? Y volvemos a modificar nuestra ecuación a la 4.11, donde vemos que va variando la difusión y la convección, donde los términos del lado derecho representan las contribuciones de la difusión y migración, ¿ya? Respectivamente, a la transferencia de masa, a la transferencia al flujo de corriente, ¿ya? Si un sistema I está cargado por un flujo de corriente I y es equivalente a una densidad de corriente, la densidad de corriente nosotros sabemos que es corriente en ampere por unidad de medida en centímetros, metros, diámetro, etcétera. Pero generalmente los artículos es en centímetros y nos facilitan mucho los cálculos. Consideramos que un sistema lineal con una área de sección transversal A forma un eje de flujo másico, un flujo de masa. Entonces tenemos que el flujo de corriente es igual a mol por centímetro a la menos uno por segundo a la menos uno por centímetro menos al centímetro al cuadrado. Y que va a ser igual a esta ecuación. Corriente, número de electrones, constante de Faraday y área. Entonces va a ser Coulomb por segundo o Coulomb por mol, donde I, que es la corriente J, la corriente de la especie, es una componente de corriente de cualquier valor con respecto a la distancia del electrodo X, donde va a surgir el flujo de la especie. Y podemos reescribir la ecuación de esta manera, ¿ya? Viendo el aporte de la corriente, de la parte difusional y de la migración. Entonces podemos resolver y vemos que esta componente, que es la difusión, como podemos ver, que es igual a la difusión de la especie por la gradiente de la concentración a cierta distancia de la superficie del electrodo, distancia X. Y que la migración va a ser el aporte va a ser más constante, un proceso difusional, y también va a estar respecto a la distancia que esté la especie del electrodo. Donde nosotros ya hablamos y vimos que
y D es la corriente difusional y M es la corriente de migración, ambos que contribuyen a todo lo que es el flujo de corriente. ¿Ya? En cualquier lugar de la solución durante la electrólisis se puede ver una corriente total. No podemos, en un voltammograma, no podemos decir, este solo corresponde corriente de migración o este corresponde solo a corriente de difusión. No, si tenemos, porque están ocurriendo las dos y las dos aportarían a lo que es la corriente total. Tenemos ahí el de las especies o podemos ver que la corriente tendría esta fórmula. Y dado que la corriente es una especie de lugar de una componente en el migratorio, primer término, y el segundo término es de la difusión. Ahora, analicemos la migración y la difusión en sistemas electroquímicos con más detalle. Los conceptos y ecuaciones que se derivan a continuación se remontan al menos al trabajo de Planck y se pueden encontrar con más detalles sobre el problema general de la transferencia de masa en los sistemas electroquímicos en varias revisiones. Entonces, en un sistema Park, ¿tú sabes qué es un sistema Park? O lo que significa Park. Lo que está al infinito, lo que no está sido tocado en la solución, lo que está en cero, no ha sido perturbado. ¿Ya? Está lejos del electrodo, es decir, que no está cerca de la doble cama de difusión. Los sistemas de concentración generalmente pequeños y de corriente total se transportan principalmente por migración, y todas las especies cargadas contribuyen. Para la especie J, en la región global de un sistema lineal de transferencia de masa, tiene un área transversal, A. Entonces sabemos que la corriente va a ser igual a la corriente por transferencia de masa. O vamos a verlo de esta manera, donde Z, la corriente va a ser Z, que los números de electrones que están ocurriendo en este proceso de oxidación-difusión, la constante de Faraday, A, el área del electrodo, D, la difusión del electrolito, C, la concentración y RT, las constantes que ya sabes. Y por campo de difusional y la distancia del electrodo. Entonces, la movilidad de las especies la definimos anteriormente y está vinculada con el coeficiente de difusión de la ecuación de Einstein y Smoluchowski. ¿Ya? Entonces tenemos tanto que la corriente de la especie se puede expresar como de esta manera. Y en un campo lineal lo vemos de esta manera, donde está afectado. Hay un campo eléctrico que afecta la doble camada y tenemos que dividir por el largo del campo eléctrico, donde esta sección corresponde a la gradiente en volt por centímetro y surge como el cambio de potencial sobre una distancia L y podemos añadirlo a esta ecuación. Y corriente total de la solución de granel, es decir, o no granel o bulk, viene dada por esta ecuación, ¿ya? Donde la corriente total va a ser la suma de todas las especies que aporten a la corriente eléctrica o es igual a la corriente Faraday por el electrodo dividido por el campo eléctrico dividido por el largo del campo eléctrico, ¿ya? Por la sumatoria de todas las especies y concentración. ¿Ya? Como se expresó anteriormente en la ecuación 4.16, en particular la conductancia de la solución en Siemens ohm es la menos 1 es el recíproco de la resistencia R y está dada por la ley de Ohm. Por lo tanto, la conductancia va a ser igual a 1 dividido por la resistencia, que va a ser igual a la corriente eléctrica dividido por el campo eléctrico y va a ser igual a esto. ¿Ya? Y nosotros sabemos que es igual a dividido al área dividido por L por, por el largo
¿ya? Por la constante, que ya vimos en la ley 2, donde K es la conductividad específica por ohma por centímetro y viene dada por que la conductividad va a ser la suma de todos estos. Al igual que se puede escribir la ecuación de la resistividad de la solución, podemos tener términos de resistividad, que es ohm por centímetro, donde la resistividad es igual a 1 dividido por la conductividad, y podemos cambiar y podemos tener esta ecuación con respecto a la resistividad, la resistencia. Y la fracción de corriente que transporta un ion de la especie J está dado por el tiempo que se demora la especie J y el número de transferencia de la especie J dado por esto, ¿ya? Donde podemos ver los términos en J, que es la especie, y K, que es su conductividad, ¿ya? Las contribuciones relativas de la difusión y migración a flujo de una especie difieren de un momento dado por diferentes lugares de la solución, cerca del electrodo. De una sustancia electroactiva es en general transportada en ambos procesos. El flujo de sustancia electroactiva en la superficie, el electrodo está controlado por la velocidad de reacción y por lo tanto la corriente que fluye en el circuito externo, esa corriente puede separar en corrientes de difusión y migración, que se reflejan los componentes difusional y de migracional a flujo de corriente de todas las especies electroactivas de la superficie. Y, en resumen, pues volvemos a lo mismo, que la corriente total es igual al aporte de la corriente difusional más la corriente migracional. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la corriente migracional y la corriente difusional pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas, según la reacción del campo eléctrico y la carga de las especies electroactivas. En la siguiente figura vamos a mostrar ejemplos de tres reducciones de una sustancia con una carga positiva y con una carga negativa a una sin carga. ¿Ya? Entonces, el componente migratorio siempre está en la misma dirección que la corriente difusional para las especies catiónicas, que reaccionan en los cátodos, y las especies anódicas que reaccionan en los ánodos. Y se opone a la corriente difusional cuando los aniones se reducen en los cátodos y cuando los cationes se oxidan en los ánodos. ¿Ya? Es decir, que la corriente difusional y la corriente migracional siempre van a estar a la misma dirección cuando es una celda galvánica, es decir, una celda cuando es una reacción espontánea, y van a estar en distintas cuando es todo lo contrario, cuando es forzado, cuando es una reacción, una celda electrolítica, o cuando se aplica un campo electrolítico. ¿Ya? Entonces, acá vemos lo mismo. Vemos en la imagen A, vemos los procesos de reducción del cobre en diferentes medios, ¿ya? Y nosotros podemos ver que el cobre, cuando se reduce por sí solo, tanto la difusión como la migración están en la misma dirección, ¿ya? Cuando está el cobre solo. Es decir, que el reactivo está cargado positivamente, ¿ya? En cambio, cuando la especie ya está cargada negativamente y se acerca al, al, al cátodo, ¿qué pasa? La difusión y la migración están en forma opuesta, ¿ya? Se restan. Y cuando una especie neutra viaja hacia la superficie
de un electrodo cargado negativamente, no hay migración, simplemente todo el proceso es difusional. ¿Ya? Entonces acá vimos cuando la especie está cargada positiva, negativa o no está cargada. ¿Ya? Para muchos sistemas electroquímicos, los tratamientos matemáticos se simplifican si el componente migratorio del flujo de sustancia se hace despreciable. En- y por eso descubriremos las condiciones bajo las cuales se cumplen esa aproximación. Entonces, vamos a ver lo que es el balance de masa por transferencia durante la electrólisis. ¿Ya? La electrólisis es el rompimiento de enlace cuando se aplica una corriente o un potencial. ¿Ya? Aunque la migración lleva la corriente en la solución a granel, es decir, la solución bulk, durante la electrólisis, el transporte por difusión también produce las aproximaciones de los electrodos, porque allí surgen las gradientes de concentración, las especies electroactivas. De hecho, en algunas circunstancias, el flujo de especies electroactivas al electrodo se debe casi por completo a la difusión. Para ilustrar estos efectos, apliquemos el enfoque de balance al transporte de varios ejemplos. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, me avisas. ¿Ya? Vamos a ver el primer ejemplo. Consideramos la electrólisis de una solución de ácido clorhídrico en un electrodo de platino. Siempre se trabaja un electrodo de platino, dado de que la conductancia iónica del, del ion hidrógeno y del cloruro está relacionada con la conductancia del ion hidrógeno es aproximadamente igual a 4 veces la conducción, la conductividad del cloruro. Entonces, si el tiempo del, del ion hidrógeno es 0,8, el tiempo de el cloruro será 0,2. Supongamos que la corriente total equivale a 10 electrones por unidad de tiempo, ¿ya? 10 electrones por segundo, a través de una celda produciendo 5 moléculas de moléculas de hidrógeno en el cátodo y 5 moléculas de cloruro en el ánodo. En realidad, a lo largo, el oxígeno también podría transformarse, llegar al ánodo, ¿ya? Y empezar a reducir siendo un interferente. Podría formarse y simplificando, descuidamos esta reacción. La corriente total siempre está dada por la solución bulk al infinito, por el movimiento de 8 iones hidrógenos hacia el cátodo y 2 cloruros hacia el ánodo. Vamos a ver la figura a continuación. ¿Ya? Para mantener una corriente constante se debe suministrar por lo menos 10 iones hidrógenos al cátodo por unidad de tiempo, por lo que un por lo que 2 iones hidrógenos adicional debe difundirse hacia el electrodo atrayendo a 2 iones cloruro para mantener la electroneutralidad. De manera similar en el cátodo, para suministrar 10 iones cloruro por unidad de tiempo, el 8 iones cloruro deben llegar por difusión junto con 8 iones hidrógenos por difusión. Por lo tanto, las especies de las corrientes en unidades arbitrarias de tiempo son para la corriente, para, para lo que es nuestro ion hidrógeno, la corriente difusional será igual a 2 y la corriente migracional será a 8, ¿ya? Y para el cloruro será 8 difusional y 2 migracional. ¿Entiendes, ¿entiendes aquí, Fabián, por qué son 8 la contribución del ion hidrógeno? Son 8, son 2 por difusión y 8 por migración. Si se están suministrando 10 iones hidrógeno en total. ¿No es la resta o no?
Sí, pero sí, que cuando te explica el ejercicio, cuando uno tiene que aplicar, siempre como es ácido clorhídrico, siempre el ánodo o al cátodo va a ir por difusión, ¿ya? Y lo demás va a ir por migración. ¿Por qué? Porque siempre la solución tiene que estar en forma neutra, ¿o no? Porque si no ocurre esa electroneutralidad, ¿qué va a pasar con la especie? Van a migrar. Y, la mig- y los fenómenos de migración en un futuro lo vas a querer evitar. ¿Recuerdas cómo evitabas la migración? ¿Por qué cómo uno evitaba la migración de las especies? ¿Fabián? Era con el electrolito soporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el electrolito soporte tiene que ser por lo menos 100 veces más concentrado que la especie que nosotros estamos analizando para que pueda compensar la carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, la corriente total es de 10 electrones y se cumple la ecuación que vamos a ver a continuación, siendo la migración, en este caso, la misma dirección que la difusión. Entonces, vemos que todo este proceso que estuvimos hablando, ¿ya? Son 10 electrones que tienen que fluir en continuación para producir 5 moléculas de agua, 5 moléculas de hidrógeno y 5 moléculas de cloro gaseoso, ¿ya? Donde 8 electrones, 8 iones hidrógeno van a ir por forma de migración y aquí 2 de cloruro por migración. ¿Por qué? Porque la conductividad del ion hidrógeno es muy superior al del cloruro, aproximadamente 4 veces. Por eso está esa relación. Y aquí va a ser lo contrario. ¿Cuántos van a ir por difusión? En cada lado. Para la mezcla de especies cargadas, la fracción de corriente transportada por la corriente eléctrica por la especie es TJ y la cantidad de corriente total I es transportada por la primera especie TI de corriente. El número de moles totales en la séptima especie migra por segundo, por lo tanto está regido por tiempo por la corriente dividido por los números de electrones por la constante Faraday. Si esta especie se somete a electrólisis, el número de moles electrolizados por segundo está dado por esta ecuación, mientras que el número de moles que se llevan de un electrodo por segundo por migración está dado por esto. ¿Por qué más o menos? Porque puede ser al cátodo o al ánodo, ¿ya? Donde el signo positivo se aplica a la reducción y el signo negativo a la oxidación. Por lo tanto, tenemos esta ecuación, ¿ya? O podemos definirlo de esta manera. Constante de Faraday se va, ¿ya? Y número de electrones pasa multiplicando. Y como teníamos esta ecuación, que nosotros sabíamos que la corriente total es la suma de la corriente difusional más la migracional, para saber solamente la difusional, podemos aplicar esto, ¿ya? Porque esta es la corriente y donde el signo menos se usa para corrientes catódicas, el signo positivo se usa para corrientes anódicas. Hay que tener en cuenta tanto la corriente como los números de electrones están formados, se están formando. Ya. En este tratamiento simplificado, ya vamos a pasar al siguiente ejercicio, asumimos que los números de transferencia son esencialmente los mismos en una solución bulk que en una capa de difusión cerca del electrodo. Esto será cierto cuando las concentraciones de los iones en la solución sean elevadas, es decir, sean unas concentraciones altas, de modo que la generación electrolítica o la eliminación de iones que provoque pequeños cambios de fracción
en la concentración local que hay ahí, en la doble camada eléctrica, no altere a la concentración en general. Esta condición se cumple en la mayoría de los experimentos sin problema. Si la electrólisis perturba significativamente las concentraciones iónicas de la cama de difusión, en comparación a la solución de Granet, los valores de TJ claramente serán diferentes a lo que mostraba la ecuación 4.10, 4.2.10. Y este este ejercicio lo vamos a dejar para mañana. ¿Ya? Ya. Ya que ya se cumplieron los 45 minutos. Entonces, vean, nos vemos mañana. Voy a hacer la clase y vamos a revisar la prueba. ¿Te parece? Ya, profe. Chao, cuídate, aprovecha. Estás en Profe, fase 2. ¿Ah? con respecto a la presentación, ¿la podríamos dejar para la próxima semana? ¿Qué día? ¿Cualquiera? Dime tú. Yo permito solamente un cambio. Dime, ¿qué día tú podrías? El que tú te sientas cómodo. Em, a ver, no sé si dejarla para la clase del martes o la del jueves. Déjeme revisar. ¿Y cómo te fue en tu otra presentación? ¿La del jueves? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en tu presentación del jueves? ¿Bien? Qué Espero. bueno, qué bueno. Dejémosla para el próximo jueves. Perfecto, al jueves. Ya, profe. Bien, nos vemos. Entonces, eh, cuídate y nos vemos mañana. Disfruta, trata de darte una vuelta ahora que estás en fase 2, pero con cuidado. Mm, sí. Sí, para despejarse un rato, no sé, no sé si a ti te afecte mucho estar tanto tiempo encerrado. Kiki que Sí, estuvo mucho tiempo en cuarentena. sí, los que más creo. Sí, así que tranquilo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.